Amén, bendiciones jóvenes, qué bueno es estar con ustedes reunidos este día martes. Se preguntará qué pasó, no hay música, no hay nada, bueno, por un tema de funcionamiento técnico tenemos que empezar así, pero se supone o espero no que nuestros corazones durante el día en algún momento haya estado inclinado a Dios en un tiempo de oración, si ha sido posible, pero sobre todo una comunión, una obediencia, una conducta, lo que te transmite el corazón de Dios cuando se le cree, cuando se le busca, cuando se le ama. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que también el Señor bendiga a los oyentes que se sumarán con nosotros, tanto en este momento como en el momento diferido, cuando vean la transmisión en YouTube. Que Dios los bendiga. Quiero que preparemos nuestro corazón, continuaremos con la serie de enseñanzas de las 4 manifestaciones del poder de Dios. En el primer martes, el martes que pasó, pudimos presenciar y ministrar sobre el Dios de milagros y tuvimos un tiempo de ministración en base a eso. Gracias al Señor por proveer su enseñanza y su presencia sobre todo. Pero hoy veremos la otra manifestación del poder de Dios definido como señales. Quiero que ahí digas conmigo señales, el Dios de señales. Quiero que entiendas primeramente que las señales que provienen del corazón de Dios son tan necesarias para nuestras vidas, porque son alertas, son sonidos que deben capturar nuestra atención. Las señales que Dios permite que nosotros encontremos señalan justamente algo muy importante. Señalan cómo estoy delante de Él, señalan cómo me estoy comportando hacia Él y señalan cómo estoy cumpliendo o no el propósito que tengo de parte de Él sobre mi vida. Quiero que entiendas algo, que el día que decidiste tomar un compromiso con la fe de Cristo y decidiste unir tu corazón al de Él, como dice el libro de 2 de Corintios, quien se une al Señor es un espíritu con Él. Hay una traducción que dice, quien se une al Señor pasa a ser una sola o una única persona con Él. Significa que no estamos en un debate de lucha, en un debate de tirando uno para cada lado, sino que se supone que hay algo llamado armonía, algo llamado amor, algo llamado unidad y algo llamado acuerdo. Si esa es tu condición, si ese es tu estado actual, te quiero decir que Dios ha puesto sus ojos sobre vos y sobre mí y nos ha despertado el interés por su espíritu hacia el destino que Él tiene sobre nosotros. Sé que la palabra destino a veces puede sonar un poco mística, pero el destino es un punto a llegar. Quiero que resaltes eso. A veces hablamos de destinos y los familiarizamos mucho con los adivinos, con los astrólogos, con los signos zodiacales, pero la palabra destino es un punto a llegar o es un punto donde te estás dirigiendo. Entonces el Señor, cuando nos transmite su espíritu en la fe, Él nos despierta un interés, una pasión por ese destino, por llegar a ese lugar. No solamente es un destino final, como es la salvación eterna, el cielo, el reino divino del Señor, el cual yo lo tomo como una recompensa y yo lo tomo como una meta prometida, que el Padre nos dijo, quien se mantenga fiel, Él nos heredará el reino celestial. Por lo tanto, lo tomo como un destino prometido y un destino el cual tengo esperanza de alcanzar manteniéndome fiel. Pero en mi vida lineal, en mi vida durante vivir acá en la tierra, tengo un destino el cual tengo que tener entre ceja y ceja, que es el lugar donde Dios quiere que llegue. Vos te preguntarás, bueno, pastor, ¿de qué se trata? De un lugar físico, un lugar geográfico. Más allá de eso, porque obviamente a un lugar geográfico iremos, porque no andaremos volando, a un lugar físico estaremos, a alguna parte del mundo estaremos, en alguna ciudad desarrollaremos ese propósito, pero el destino a llegar en ese propósito es lograr manifestar lo que Dios nos dio. Y usted me dirá, bueno, haga una actividad y hágalo.
No se trata solamente de actividad, porque si no fuera fácil, por así decirlo, sino que se trata de adquirir un comportamiento que me haga manifestar el propósito. Ahí cambia el sentido. Porque si fueran actividades, yo podría relajarme y decir, bueno, todos los martes manifiesto mi propósito. Todos los martes tengo reunión con los jóvenes, manifiesto mi propósito, listo, me relajo de martes en martes, me relajo. De martes a martes me ocupo en otra cosa y el martes me dedico a manifestar el propósito. No se trata de eso. Eso sería si solamente fueran actividades. Pero como el interés de Dios es que yo capture la naturaleza para expresar el propósito, entonces me enseña que es algo de día a día. Entonces me enseña que es algo continuo. Y es por eso que se le da la definición de propósito eterno. Amén. Los que están acá me gustaría que me ayuden, díganme amén. Ya que no tengo ni un acompañamiento, estamos en crudo ministrando un poco de compañía en el nombre de Jesús, ¿no? Estamos predicando sin crudo. Lo bueno es, o el interés de Dios es, lo cual es bueno, creo yo, es que Él me quiere transmitir esa conducta de día a día y para eso Dios me tiene que dar señales. Las señales a mí me empiezan a indicar qué comportamiento tengo. Las señales me empiezan a comunicar hacia dónde estoy yendo. Las señales empiezan a comunicarme si estoy realmente cumpliendo aquello que Dios me confió. Entonces vayamos a pasar de limpio algo. Antes de profundizar, miren que hay una riqueza en el Dios de señales. Hay una riqueza en la administración de las señales de parte de Dios. Pero descubriremos que hay muchas señales de diferentes tipos, diferentes naturalezas, pero todas hacen algo, todas dan un mensaje. Si me pueden bajar un poquito el instrumental, que me lo escucho un poco alto. Quiero que meditemos en esto. Cuando comprometí mi vida a Jesús, y como te dije hace minutos atrás, el Señor me dio su Espíritu. En la impartición de su Espíritu que vino sobre mí, me hizo prestar un gran interés y pasión por el propósito, por la función que Él me confía durante mi vida en la tierra, fundamentado en la fe. Ese funcionamiento a mí va a hacer que yo pueda revelar a través de ese funcionamiento su corazón, en obras, en acciones, pero sobre todo en comportamiento. Es empezar a descubrir un origen que no conocía, o más bien que mi alma olvidó, pero que despierta por medio de la fe. Y empiezo a descubrir capacidades, virtudes, funcionamientos. Empiezo a descubrir sabiduría. Empiezo a descubrir un montón de cualidades que hacen algo. Y esto a mí me parece totalmente extraordinario. Que mientras yo camino en el propósito de Dios, a la vez ese funcionamiento va abriendo camino para otra gente. Eso a mí me parece totalmente extraordinario. Porque mientras estoy siendo fiel a lo que Dios me llama a caminar, a lo que Dios me llama a vivir, a lo que Dios me llama a manifestar, se va abriendo camino para mí, pero también se le va abriendo caminos a otros. Y me encanta pensar que algo de eso tiene que ver cuando Dios toma al profeta Isaías y le hace decir: el Señor abrirá caminos donde no había. Me hace pensar y me gustaría creer que sobre ese funcionamiento profético de que Dios abrirá camino donde no lo había, tiene que ver con hijos fieles que se mantienen bajo la señal que a ellos les indica que están yendo en la dirección de Dios. Y eso permite que a la vez Dios le abra caminos a otros. ¿Cómo es posible eso? Ninguno de nosotros llegó por arte de magia al camino de Cristo. Ninguno de nosotros llegó porque de la nada nos levantamos diciendo:
diciendo hoy voy a ser cristiano. Es porque hay personas que caminando en su funcionamiento de manera fiel me contactaron, me encontraron, se tropezaron o yo me tropecé con ellos, pero de alguna manera provocaron un impacto en mí que hicieron que una vida que estaba limitada, que parecía final, que parecía que no había más nada por qué vivir a través de ella, que parecía un lugar final, esa manifestación de esa gente fiel, de esos hijos fieles, me abrió camino. Quiero que digas, Dios me abrió camino, por lo tanto se los voy a abrir a otros. Dios me abrió caminos y por lo tanto se los voy a abrir a otros, y eso dependerá de la fidelidad. Obviamente que hay señales específicas, hay señales que anuncian temporadas, anuncian palabras proféticas que Dios te ha dado, anuncian el cumplimiento, anuncian la preparación, anuncian la prueba. Miren, las señales en sí tienen su propio propósito de anunciar algo, de alertar algo, de proclamar algo. Pero en este caso, la señal del Señor es indicar qué destino estoy abrazando. En las Escrituras veremos en minutos más señales que tienen que ver de la fe. Señales que te dicen estás caminando en fe. Y Dios te dice, bien, y Dios te dice, esto dice que estás caminando en fe y te anuncia señales. Luego están las señales proféticas. Señales que te dicen se está acercando el tiempo de cumplimiento. Luego están señales del fin de los tiempos, que anuncian que Cristo se acerca nuevamente, que anuncian que Cristo regresa nuevamente, que anuncian que Cristo levantará a la iglesia nuevamente. Entonces, todas esas alertas, esas señales, esos mensajes, esas proclamaciones nos están indicando por dónde estoy yendo. Sobre todo lo que provoca en mi alma esa alerta. Por ejemplo, a mí me apasiona algo acerca de las señales del fin. Si uno presta atención al relato de Jesús, de las señales antes del fin, si no me equivoco, Mateo 24, Jesús habla, pero si uno presta atención, no solamente Él anuncia acontecimientos naturales, como terremotos, como pestes, como guerras y rumores de guerra, también anuncia señales que tienen que ver con el alma humana. El amor se enfriará, se aborrecerán, se perseguirán, se entregarán. Pero también anuncia dos expectativas por el camino donde está yendo. Aleluya. Dos expectativas relacionadas con su regreso que te están indicando por qué camino está yendo. Una expectativa es el encuentro con el amado. Esa expectativa es el que lo espera a Él. El que está caminando en fidelidad, porque Jesús dijo: el que permanezca fiel hasta el fin será salvo. Por lo tanto, las señales que anuncian su regreso en aquel que está caminando en el camino de la amada, que se prepara para su amado, las señales del fin provocarán en el espíritu de esa persona un encuentro. Provocarán en el espíritu de esa persona una expectativa de encuentro, una expectativa de salvación, una expectativa de redención. Pero también el Señor mencionó que su regreso para algunos será tomado como ladrón en la noche. Y Él explicó que el ladrón no anuncia que vendrá, porque si no el padre de familia vigilaría para que no pueda hacerlo. Jesús, en otras palabras, reveló la expectativa de aquellos que caminan sin la fe, que caminan sin prepararse para Él, que caminan sin arrepentimiento, que caminan sin complacer al Padre, que caminan desinteresados por el propósito eterno, que caminan en base a su soberbia, en base a su terquedad, en base a su ego, que son gente que teme a esos tiempos. Gente que teme
como un ladrón que le entra a robar lo que posee. Gente que teme ese tiempo. Aún hay gente así en la iglesia de Cristo, lamentablemente, gente que las señales sobre ellos están diciendo: estás caminando tu propio camino, estás caminando y estás formando un destino nacido de tu ego, nacido de tu yo, nacido de tu soberbia. Por eso temes al regreso de Cristo. Por eso te genera el mismo miedo que le generaría una casa amenazada que un ladrón va a venir. Te genera terror, pánico, miedo, desánimo. Esas señales en tu espíritu están diciendo por dónde van tus pies y qué destino. Porque el regreso de Jesús será tomado por algunos como terror, como expectativa de condenación, dice Hebreos, como una expectativa de juicio y castigo, pero para otros una expectativa de redención, una expectativa de salvación, una expectativa de herencia eterna, una expectativa de recompensa. Yo te quiero decir, dime qué estás sintiendo en tu espíritu con el anuncio del regreso del Señor. Wow. Las señales tan importantes y tomalas, y la tomo yo también, como misericordia. Porque si Dios no sacudiera nuestros espíritus con las señales, seríamos terriblemente engañados. ¿Por quién? Por nuestro propio corazón, que siempre quiere asimilar que todo está bien, que todo está nice, que no hay drama de nada, que no hay que ser exagerados y que cada uno viva como quiere y como pueda. Si Dios en su misericordia no nos sacudiría el espíritu con las alertas, con las señales, dormiríamos, como dice el argentino, en los laureles. Nos quedaríamos justificándonos con obras que ya están viejas en el tiempo. Y no mantendríamos una conducta de expectativa. Mi querido joven y persona que estás oyendo, ¿qué estás expectando en tu espíritu? ¿Qué estás expectando relacionado a la fe? ¿Qué estás expectando? ¿Qué estás expectando relacionado a la comunidad con tus hermanos? ¿Qué estás expectando relacionado a la obediencia a Cristo? ¿Qué expectativa te genera el congregar? ¿Qué expectativa te genera el participar con tus bienes en la fe? ¿Qué expectativa te genera la enseñanza? ¿Qué expectativa te genera el discipulado? ¿Qué expectativa te genera la oración? ¿Qué expectativa te genera la adoración y alabanza a Jesús? ¿Qué expectativa te genera el camino de la fe? Según la expectativa que tengas a esas características del caminar en la fe, te están anunciando dónde estás, hacia dónde vas y el destino que tendrás. Cuando la gente pierde la expectativa por características del camino de fe, es porque la fe ya no la tiene, la fe ya no la ejerce, la fe ya no la practica. La fe de Cristo, la fe nacida del Evangelio, jamás es de naturaleza egoísta. Esta administración está haciendo una señal profética. La fe que viene del Evangelio jamás tiene la naturaleza del egoísmo y no centra la atención en el yo,
La fe que proviene del Evangelio eterno de Cristo es una fe de naturaleza que expresa unidad, comunión y armonía con el Señor y con todos los que tienen el Espíritu del Señor. ¿Por qué razón en alguien en quien habita el Espíritu de Cristo y en el cual el Espíritu de Cristo está encendido, por qué razón tendría rivalidad con otro que tiene el mismo Espíritu? ¿Por qué razón tendría un interés de dañar al otro que tiene el mismo Espíritu? ¿Por qué interés o por qué propósito se interesaría por difamar al que tiene el mismo Espíritu? ¿Por qué interés se encargaría de criticar al que tiene el mismo Espíritu? ¿Cuál sería el interés en alguien que tiene el mismo Espíritu de atacarlo? No hay. No pasa. Jamás el cuerpo se ataca al cuerpo. Pero cuando hay un interés por hacer todo lo que te acabo de describir, es porque hay una confrontación de espíritus. Hay dos espíritus distintos. Y generalmente el que ataca en base a esas herramientas es alguien que tiene un espíritu de categoría inmundo. Discúlpeme, pero estoy fluyendo. Aún no he leído el bosquejo, pero orado al Señor que Él me guíe. El que tiene esas características, ese vocabulario de acción contra alguien que tiene el Espíritu de Cristo, es porque esa persona tiene un espíritu de categoría inmundo. ¿Qué significa un espíritu inmundo? Un espíritu intolerable a la santidad de Cristo. Un espíritu que no tolera la sangre de Cristo. Un espíritu que no tolera la armonía del Hijo con el Padre. Un espíritu que se retuerce ante la característica del ungido, del Mesías, de Yeshua. Entonces vos le preguntás a este individuo, ¿por qué? O como a mí me gusta bromear, como dice ese predicador americano, why? ¿Por qué? ¿Por qué ese interés de rechazo, de crítica, de injuria, de separarte, de no hacer alianza, de no tener amistad, de mantenerte alejado, de no caminar en pacto? ¿Cuál es la razón de vivir una vida individualista, egoísta y centrada en tu yo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón que no tolerás las características de Cristo y su espíritu en alguien? La causa es dos caminos distintos. Sus pies están en otro camino totalmente diferente. Y está siendo alimentado por el destino al que va. Ay, Shea Maya, Keta Rebekande. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el fuego por el cual ardes? Y te diré el altar que estás adorando. Déjame ver el fuego por el cual ardes y te diré el altar que estás adorando. Te diré el altar del cual estás comiendo. Y te diré el altar al cual estás sirviendo. Si en ti hay un fuego que trae el infierno a la tierra a través de la mentira, la calumnia, el chisme, la murmuración, la queja, la maldición, el engaño, vos tenés un fuego proveniente del infierno y sos un adorador del diablo. Sos quien la Biblia dice por el apóstol, sos uno que te sentás a la mesa de los demonios.
a compartir el alimento corrupto que te dan. Porque entonces no habría otra explicación para que me respondas por qué causa tenés un fuego de atacar al que tiene al Espíritu de Cristo. No habría otra explicación para que me expliques por qué razón los mensajes que provienen del Espíritu de Cristo te provocan tanto rechazo y te provocan tanta incomodidad y te provocan tanto enojo en tu alma, a no ser que ardas por un fuego extraño, por un fuego que se alimenta del yo, del ego y la soberbia. Porque si no, no habría razón para no unirte a tu hermano que tiene el Espíritu de Cristo. Hoy me estoy parando proféticamente a anunciar señales del camino donde estás y al destino que estás yendo. Como dije hace minutos, ese fuego te está anunciando el destino al que vas. Shaba Kabasaya. Por eso la Escritura dice que el que está santificado, santifíquese más. Pero también advierte que al que se está comportando mal, se seguirá comportando peor. Y la Biblia no está diciendo y no está dando un aval. Lo que la Biblia está revelando es algo extraordinario. Es algo que nos está diciendo la Biblia, que cuanto más se acerque el tiempo de Cristo y su regreso, más arderán los fuegos en los corazones. El que está en la santidad más se santificará. El que está en obediencia más perfeccionará la obediencia. El que está bajo la unción más aumentará la unción. Pero el que está en rivalidad más rival se volverá. Pero el que está en rebeldía más rebelde se volverá. El que está en lujuria más lujurioso se volverá, a no ser que diga: Señor, regresa mis pies a tu camino eterno. Y que entonces bajo un arrepentimiento modifique el destino al que iría y abrazara el fuego del altar de Dios, y el Espíritu de Dios regresaría, y entonces podría expectar la salvación del Hijo de Dios. Y que caminaría con expectación a su regreso, preparándose hacia su regreso, santificándose para su regreso, obedeciendo para su regreso, buscando la unción para su regreso, formándose para su regreso, funcionando para su regreso. Esas son señales de alguien que le arde el fuego del altar de Dios. Porque están diciendo: hijo, los tiempos pueden ser malos a tu alrededor, pero el fuego a vos te está indicando hacia qué destino estás caminando. Y aunque los tiempos son malos y en tu espíritu arde la pasión de santificarte, la pasión de obedecer, la pasión de servir, la pasión de amar, la pasión de perdonar, la pasión de ser útil para el reino, te está diciendo que tus pies te están llevando al destino de gloria, al destino de la salvación. Porque está tu espíritu ardiendo. Estás en armonía con el Espíritu de Cristo. Estás en armonía con el Padre. Hijo, tu fuego te está diciendo hacia qué destino vas. Por eso cuando la gente en las redes sociales debate, ya me queda media hora. Pasó rápido el tiempo. Cuando la gente en las redes sociales debate si la salvación se pierde o no, que sí y que no, yo lo que te digo: ¿qué señal tenés en tu espíritu? Cuando empieza a caer un lenguaje de justificación de aquello que deberías arrepentirte, cuando tu boca se empieza a llenar de un lenguaje de echar la culpa a terceros por tus no cambios, cuando tu boca se llena de un lenguaje de acusación y no de arrepentimiento, es porque tu espíritu ha dejado de estar en armonía con el Señor, con Jesús. El día sábado, mientras el apóstol
ministraba sobre Yom Kippur y el perdón, y que Cristo es nuestro perdón, y toda la administración profética del no y todo. Yo estaba sentado bueno, no van a ver obviamente, pero estaba sentado acá al costado. Y Dios me empezó a traer un montón de mensajes. Y uno de esos mensajes era un mensaje acerca del Cordero. Y me recordé el apóstol Pablo cuando él dice en el capítulo 8 de Romanos, ya al final del capítulo, del famoso y extraordinario capítulo 8 de Romanos, que te enseña, Pablo ahí nos revela lo que es vivir por el Espíritu. Lo que es vivir sincronizado al Espíritu, la expectativa que tenés. Pablo te habla de expectativas como diciendo, y los sufrimientos que tenemos ahora no se comparan con la gloria que en nosotros se ha de revelar. ¿De dónde Pablo sacaba esa expectativa de estar en sincronización con el Espíritu de Cristo? Aquel que te dice que después de la humillación hay exaltación. Aquel que te dice después de pasar un tiempo de sufrimiento hay gloria. Aquel que te indica que vale la pena pasar por un tiempo de prueba, porque cuando viene la aprobación del Padre hay una gloria mayor que empieza a depositarse sobre tu vida y generas un rango de autoridad mayor del que tenías. Pablo nos revela la expectativa de alguien que sigue caminando hacia la eternidad en Cristo. Y en ese capítulo Pablo, por si faltaba alguna característica más de lo que es caminar junto al Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Miren, si usted lo lee, usted quiere saber, si usted quiere saber lo que es y tiene expectativa de caminar con el Señor, usted va a leerse Romanos capítulo 8. Pero cuando usted lo lea, usted va a darse cuenta de algo. Que en ninguno de los versículos que conforman el capítulo 8 de Romanos, acerca de vivir con el Espíritu, Pablo en ningún versículo se enfatizan los dones. Pablo, y no porque los dones sean buenos, son necesarios para edificar y para revelar a Cristo, pero Pablo se enfatiza en la naturaleza del Espíritu y del comportamiento de uno con Él. Y para concluir esa revelación extraordinaria de Romanos 8, Pablo menciona: somos tratados como ovejas para matadero. Pablo te dice, caminar con el Espíritu, de todo lo que te dice que es extraordinario, dice, somos tratados como ovejas para matadero. Ese texto me trajo el Señor a memoria el día sábado. Y el Señor me dijo que esa es la escuela. Esa es la escuela de los ungidos. Me hizo entender, esa es la escuela de los que caminan el camino de la eternidad, de la redención. No dice que son tratados por el Padre de esa manera. No dice que son considerados así por sus hermanos que tienen el mismo espíritu. Dice que son tratados así por aquellos que están en el camino de la perdición. Los tratan como ovejas para mataderos. Usted sabe que ese animal, más que nada el cordero, por eso es una de las causas que cuando uno comprende la naturaleza del cordero se conmueve a pensar que Jesús, la Biblia dice que así se comportó. Dice que el cordero, cuando lo toman para sacrificarlo, algo que notan del cordero es que el cordero no pelea contra aquellos que van a asesinarlo. El cordero no empieza a gritar o a llorar en un acto de querer zafarse. Dice que el cordero va en silencio. Va en silencio a ese momento y muere en silencio. Cuando la Biblia dice que Jesús tuvo ese comportamiento de un cordero que no abrió su boca para defenderse, sino que dejó que lo trataran como debían tratarlo para que se cumpla la voluntad del Padre.
Ahora entendés por qué diferencia hay de espíritus, de caminos y de destinos. Las señales lo dicen. Cuando vos ves a alguien eufórico por venganza, eufórico por criticar, eufórico por hablar mal de alguien, eufórico por asesinar la influencia de un ministro sobre un pueblo, sobre un grupo de personas a las cuales discipula. Cuando los ves eufórico intentando anularles la palabra, eufórico intentando desacreditarlos, eufórico intentando tratarlos de mentirosos, de engañadores, ves al espíritu del mundo tratándolos como abejas para matadero. Entonces cuando hay gente que dice, pero será verdad, porque ¿por qué lo acusan tanto? De algo debe haber pasado. Yo te digo, aprende a discernir las señales. Aprende a discernir las señales para saber moverte. Generalmente los que tienen el Espíritu de Cristo no se andan comportando así. Tienen su interés en el camino eterno. Tienen su interés de cumplir la misión. Tienen su interés de poder llevar a la mayor cantidad posible la influencia que el Padre les dio. Están interesados en cumplir el corazón del Padre. Mira, quiero que le damos ya. Quiero que usted tenga ahí, joven, yo les pedí algo, que tengan preparado aceite. Quiero que entiendan, añadirles algo más que son las señales. Pero el Señor me hizo administrar toda esta parte, ¿sabes por qué? Porque Dios le habló a gente específica, le habló señales específicas para que disciernan qué camino están yendo. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 17 al 20, lo voy a leer en la versión de Voice. Dice así: y estas señales seguirán a los que crean. Podrán echar fuera demonios en mi nombre, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes, beber veneno sin sufrir daño y poner las manos sobre los enfermos para sanarlos. Después de que el Señor Jesús mandó a los discípulos de esta manera, fue llevado al cielo y sentado a la diestra de Dios. Los discípulos salieron proclamando el Evangelio, y el Señor resucitado continuó obrando a través de ellos, confirmando cada palabra que hablaban con las señales que realizaba a través de ellos. La señal en la que ellos se encontraron es una señal de que estaban obedeciendo el mandato de Jesús. Y quiero que noten algo. Cuando dice estas señales seguirán, hay una traducción que dice y estas señales acompañarán, o también estas señales rodearán. Obviamente acá se refiere a las señales de la fe nacida en Cristo. Pero las señales que te rodean están anunciando dos cosas: el camino donde estás yendo, está anunciando para quién estás viviendo y cómo estás viviendo. Porque el Señor me hizo entender algo: las señales se expresan por el camino donde estás. El Señor me hizo entender que las señales no son algo que uno fuerza. Las señales se expresan revelando dónde estás, revelando hacia dónde vas y revelando a quién estás siguiendo. Por eso que en tu vida haya señales de ausencia del poder, de ausencia de la presencia, de ausencia de transformación, de ausencia de cambios,
de ausencia de arrepentimiento te están diciendo dónde estás parado, hacia qué destino estás yendo y hacia a quién estás siguiendo para tener esa conducta. Algo más, vamos a investigar algo más, ya terminamos. ¿Qué significan las señales? Esta definición que te voy a dar proviene del original. Y el original explica las señales de esta manera. Las señales son acontecimientos inusuales que trascienden el curso común de la naturaleza, que presagian eventos notables que pronto sucederán. Milagros y prodigios por los cuales Dios, atento a esto, milagros y prodigios por los cuales Dios auténtica a los hombres enviados por Él, o por los cuales los hombres prueban que la causa que están defendiendo es de Dios. En otras palabras, las señales, según el comportamiento de Marcos 16, 17 al 20, es un sello de aprobación de Dios sobre el Hijo y sobre el funcionamiento que tiene. Demostrando Dios que lo que está haciendo, lo está haciendo de parte de Él. Y por lo tanto las señales de lo que anuncia pasan porque las señales son un acompañamiento a una acción. Según Marcos 16, versos 17 al 20, la señal de esos textos dicen Dios te está probando y también está probando tu funcionamiento. También está probando tu tarea, también está probando tu ministerio, también está probando tu conducta, porque Dios te está mostrando en qué camino estás en el de la fe. ¿Cómo actúan las señales? Las señales anuncian e indican, principalmente en este texto, en este contexto, por qué Dios obra esas señales a favor de la gente a través de sus hijos. Les anuncia y le indican que regresen a una relación con Dios, que es posible, que hay una apertura para que ellos puedan, a través del arrepentimiento, tener una relación con Dios. Hay distintas señales que provienen de un propósito en particular: las señales de la fe, la sanidad, la liberación, la protección sobrenatural, la profecía, los milagros, etc. Las señales proféticas que anuncian el cumplimiento de los tiempos, que te van anunciando cuanto más cerca estás de ese tiempo. Y las señales del fin, que te anuncian el regreso de Cristo. ¿Cómo actúan las señales en nosotros? Las Sagradas Escrituras declaran que ellas nos siguen por causa de la fe, lo cual significa que actúan a favor nuestro como un discípulo con su maestro. En otras palabras, las señales están esperando que actuemos en obediencia para entonces manifestarse. ¿Señales cuáles? Las señales de la fe. Pero como te dije, toda señal proviene de un origen, de una naturaleza y de una conducta que expresan públicamente quién sos. Por eso cuando vemos gente que se manifiesta en pecado, se manifiestan esas conductas que nada tienen que ver con el Evangelio, estamos viendo gente que la señal está diciendo: este está por el camino de la desobediencia. Por eso está como está, por eso se comporta como se comporta y por eso es la naturaleza que tiene, porque sus pies están en ese camino. Cuando vemos a otros que pasan momentos difíciles, pero la sanidad opera, la liberación opera, la libertad se manifiesta, la provisión aparece. Es de alguien que, aunque pasa momentos de prueba, tiene sus pies puestos en el camino de la fe. Las señales no engañan. Las señales revelan dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Te pregunto, ¿qué señal te están siguiendo? Porque ellas te dicen cómo estás viviendo y para quién estás viviendo. Sobre el texto que leímos de Marcos 16, 17 al 20, en esa versión de Voice, hay un comentario que le hicieron a ese texto, que es una pregunta, y dice así, en referencia a los apóstoles: si ellos no están absolutamente seguros de la verdad de la resurrección de Jesús,
entonces ¿por qué dedicar su vida a anunciarle al mundo? El comentarista pregunta si ellos no estuvieran seguros que Cristo realmente está resucitado. No tendría una razón por la cual ellos ofrecieron su vida y su muerte para anunciar a Cristo. Ellos mostraban estar en el camino porque vieron algo. Aleluya. Las señales anuncian lo que crees y también indican hacia dónde vas como final en tu vida. Deja que los hombres y mujeres de fe te dirijan hacia el camino eterno. Y finalizo con esta pregunta. ¿Qué ves? Porque ahí va tu vida. Lo que viene sobre tu cabeza es lo que introduce al camino por donde irás. Lo vuelvo a decir. Lo que viene sobre tu cabeza es lo que te introduce al camino por donde irás. Aleluya. No sé si es posible que me pongan de fondo la canción de Isaías. Quiero que usted tenga preparado, joven, el aceite que le pedí. Yo hace unos meses atrás le dije que les enseñé algo y le dije: tengan aceite fresco, como un acto profético de que el aceite les va a medir cómo está en la unción. Porque el aceite, un recipiente de aceite te hace que lo renueves, porque se va gastando, se va usando, pero también se puede ir modificando esa esencia y necesita renovarse. Y les pedí, no sé cuántos todavía mantendrán ese compromiso, yo lo tengo todavía conmigo, a ese frasco de aceite. Y les puedo decir que ese frasco a mí me ha profetizado. Una vez me acuerdo que lo miré y el frasco estaba ya un poco vacío, estaba gastado. Y realmente ese frasco me profetizó que así tenía que renovarme. Y fui y renové el aceite como acto profético, pero también busqué renovar mi unción en la presencia. Porque yo cuando les pido algo, jóvenes, les pido para molestarlos. Les pido porque entiendo que hay un propósito del Señor. Recuerden que la visión es levantar una generación profética. Así que nada de lo que hacemos es algo místico, sino que es algo espiritual que tiene que ver con Cristo. Aquí tengo el frasco de aceite de acá de la iglesia, el ministerio. Este aceite con la que a veces oramos a los enfermos, consagramos y demás. El aceite, para que sepan, según Dios, es un habilitador y es un iniciador a una función. Una vez que el aceite aparece en la vida de alguien, ese alguien no tiene excusa para decir que no sabía qué tenía que hacer. Cuando el aceite aparece en la vida de alguien, es alguien que fue asignado y apartado para algo, para un funcionamiento. Por lo tanto, se tiene que interesar que sobre él ese aceite se mantenga fresco. En otras palabras, una vez que nos unimos a Cristo, este aceite vino en el Espíritu, vino para anunciarnos: no sos ahora más inexcusable. Tenés que saber que el aceite te viene a separar de cualquier espíritu y relacionarte con el único espíritu verdadero, el espíritu superior, el Espíritu Santo. El aceite es memorial. Jacob echó aceite sobre la piedra donde durmió y soñó. El aceite es un memorial sobre alguien diciéndote: Dios fijó sus ojos sobre ti. Estoy profetizando. ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo está tu expectativa de que los ojos del Padre están sobre vos? ¿Cómo está tu comportamiento al saber que Dios te separó, te asignó para pertenecer a su espíritu y no dejar que tu casa se llene de inmundicia, de espíritus inmundos que no tienen por qué habitar, cuando Dios derramó el aceite diciéndote: tu vida pertenece al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que a tu casa, a tu corazón, entren espíritus inmundos de chisme, de mentira, de engaño, de lujuria? Cuando el aceite vino sobre tu vida fue para apartarte a ser parte de un solo espíritu.
espíritu, el de Cristo. ¿Cómo está tu recuerdo acerca del aceite? Y si no te acordás de Él, es porque no buscaste renovarlo, no buscaste mantenerlo fresco. Por eso sobre tu cabeza no hay aceite, sino que sobre tu cabeza hay locura, y por eso estás con comportamientos que te están alejando cada vez del propósito del Señor y te llevan a un destino de castigo, a un destino de sufrimiento. Pero cuando viene el aceite sobre tu cabeza, es un aceite que David dijo: el Señor unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Inmediatamente David nos cuenta hacia dónde el aceite lo empieza a llevar, y él dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días, y en la casa del Señor habitaré para siempre. David dijo: cuando el aceite vino sobre mi cabeza, cuando el aceite vino sobre mi cabeza, mis pies respondieron al camino. Cuando el aceite vino sobre mi cabeza, fui coronado con santidad, fui coronado con consagración, fui coronado con pasión por Él. Por eso cuando el aceite vino sobre mi cabeza, mis pies respondieron a la casa de Dios. Cuando el aceite vino sobre mi cabeza, mis pies respondieron a la presencia del Padre. Cuando el aceite vino a mi cabeza, mis pies cambiaron de dirección, desde la desobediencia a la obediencia, del temor al amor. Me cambió de dirección los pies del pecado hacia la santidad. Cuando el aceite vino sobre mi cabeza, mis pies cambiaron de dirección. ¿Por qué causa los pies se tuercen? ¿Por qué causa los pies se alejan? Porque sobre su cabeza no hay aceite. Porque sobre su cabeza dejaron que vengan imposiciones que no tenían que ver con la mano de Cristo y con la mano del ungido. Y por eso lo que vino a tu cabeza te separó los pies del Señor. Pero cuando viene el aceite, cuando cae el aceite fresco, tus pies pueden caminar por el valle de la sombra y de la muerte, pero hay una vara y hay un cayado que te infunden aliento. Cuando el aceite viene sobre tu cabeza, podés caminar un tiempo de calumnias e injurias, pero Dios te lleva a la mesa del banquete donde preparó mesa y silla nueva. Cuando el aceite viene sobre tu cabeza, podés estar caminando un tiempo de promoción, pero no se te llena de orgullo el alma, sino que tus pies corren a humillarte a la presencia de tu Padre. Cuando cae el aceite del cielo, tus pies responden hacia tu Señor. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Aceite. ¿Qué es lo que le falta al pueblo de Dios? Aceite. Inclinar la cabeza para que caiga el aceite. Entonces tus pies responderán hacia Él. Entonces tus pies responderán a la promesa profética. Entonces tus pies caminarán en la fe, y milagros, señales, prodigios y maravillas te van a seguir, porque van a decir: este es del camino eterno, este es de Cristo, este es de la eternidad, este es del reino. ¿Y por qué? Porque sus pies están en ese camino. ¿Y por qué sus pies están en ese camino? Porque hay aceite sobre su cabeza. ¡Aleluya! Yo pido aceite sobre mi cabeza. Yo pido aceite sobre mi cabeza. Yo pido, Señor, que no me falte el aceite sobre mi cabeza, para que mis pies no se descarríen de tu camino eterno. David dijo lo siguiente, finalizando un salmo. David dice: Dios, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, y regrésame al camino eterno. David estaba pidiendo que venga un aceite para no olvidarme la santidad, que venga aceite para no olvidarme el propósito eterno, que venga aceite para saber quién me ha coronado. Esta corona de oro no lo es, sino tus favores. David escribe, el salmista escribe diciendo, hablando una mejor corona, él dice: el Señor es el que corona tu cabeza con favores. Es el que perdona tus iniquidades. Es el que hace que te renueves como el águila. Es el que te hace alcanzar el bien. Es el que hace que puedas lograr lo que te ha prometido.
¿Cuándo? Cuando tu alma no olvida al Señor y no olvida ninguno de sus beneficios. Cuando tu alma bendice y alaba a Dios y se recuerda de todas sus acciones y sus testimonios, eso es porque la cabeza sigue con aceite. Según tu actitud hacia el Padre, según tu nivel de gratitud, según tu memoria de sus obras de misericordia sobre tu vida, están anunciando si el aceite está fresco o no está fresco. Y cuando David anuncia esto en el Salmo 23, David lo dice en el contexto de un pastor. David lo dice en el contexto de que Dios es su pastor. Por lo tanto, el aceite que vino sobre la cabeza de David no es un aceite que él metió su cabeza y la remojó, sino fue un aceite que él agachó su cabeza como la oveja y el pastor de pastores le pasó la mano sobre su cabeza. David está diciendo: me incliné al Señor, me humillé al Señor, me dediqué a interesarme por el Señor, me sujeté al Señor y Él me dio aceite. Y Él me dio aceite. Y Él me dio aceite. Hoy le preguntaba al Señor: ¿por qué señal tengo que orar? ¿Por qué señal tengo que ministrar? Las señales de la fe, la sanidad, la liberación, la profecía, las señales proféticas del cumplimiento, las señales del fin acerca de Cristo. ¿Por cuál señales tengo que ministrar? Y el Señor me dijo que yo ministre sobre la señal del aceite. Cuando le preguntaba al Señor, me vino el Salmo 23 diciéndome: el Señor ha ungido mi cabeza con aceite. Todo lo que te ministré, Dios me lo habló para ministrarte. La señal que Dios quiere hoy ministrarte es una cabeza con aceite, de pies que regresan a su camino. El Señor tendrá misericordia de todo aquel que en esta hora se arrepiente y dice: Señor, perdóname porque sobre mi cabeza dejé que venga locura, dejé que venga impaciencia, dejé que vengan pensamientos mal interpretados de actitudes y alimenté conductas que nada tienen que ver con tu espíritu. Pero hoy inclino mi cabeza para que venga tu aceite. Hoy pido la señal del aceite, Espíritu Santo. Hoy pido la señal del aceite, Espíritu de Dios. Yo te pido sobre toda cabeza, Señor. Oh, regresa la sujeción a tus pastores. Regresa un espíritu recto y noble que se deja enseñar y discipular. Abandona toda conducta de autosuficiencia, de soberbia, de orgullo. Regresa con esa convicción y el aceite vendrá. El aceite te hará regresar a una conducta de discípulo, a una conducta de alguien que camina el camino de la eternidad en Cristo. Y las señales sobre tu vida anunciarán ese cambio, esa transformación. Padre, yo te pido aceite. Padre, yo te pido aceite. Aceite sobre las cabezas, aceite sobre las lámparas, aceite fresco, Padre, la unción de tu Espíritu Santo. Toque ahora en el nombre de Jesús. Toque ahora esas vidas, Señor. Trae señales físicas de aceite en la mano. Trae señales físicas de aceite sobre la cabeza. De una transpiración que no es normal, de una transpiración que parece espesa, viscosa, como una señal de aceite brotando en la cabeza, una señal de aceite brotando de las manos, Señor. Unge la boca, unge la lengua, unge nuestros ojos, unge nuestros oídos, unge nuestro olfato, unge nuestro cuerpo, Señor, con un aceite que dice que estamos en el camino de la eternidad en Cristo. Señor, te pido aceite, 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 Espíritu Santo, aceite, aceite fresco, aceite que dicen que tus pies corren a la presencia, aceite que dicen que tus pies corren a la comunión con el Padre, aceite que dicen que el bien, los favores de Dios y su misericordia, su perdón, te siguen y se expresan porque estás en el camino de la comunión. Y el aceite te hace recordar
que fuiste separado de todo espíritu para ser solo del Espíritu Santo. No permitas más que en tu corazón quieran venir bajo engaño sutil, el chisme, la mentira, el engaño. Ningún espíritu, el aceite te dice: sos apartado para ser solo del Espíritu Santo. Sos apartado solo para ser del Espíritu Santo. Esta es una palabra rema para la gente que está conectada. Recuerda que el aceite te dirá: sos apartado para ser solo del Espíritu Santo y de su naturaleza. Rechaza todo espíritu, porque no tienen arte y no tienen parte, porque el aceite dice que sos del Espíritu. El aceite es un límite a todo espíritu inmundo, sensual, humanista y del infierno. Tienen un límite, hay una cornisa alrededor de tu mente y de tu vida cuando dice: este es del Espíritu de Dios. Somos de Él. ¡Aleluya! ¿A quién enviaré?, dice el Señor. A los ungidos, a los que son de su propiedad, a los que tienen los pies sobre el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, a los que tienen los pies sobre la escuela de ovejas, que son tratados como el matadero, a los que tienen los pies sobre personas que recuerdan las misericordias y favores de Dios, sobre aquellos que tienen los pies en el propósito de Cristo, aquellos que saben a dónde van, saben quiénes son y perciben qué destino tendrán en Cristo. Aleluya. Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra. Exalto tu nombre en medio de tus hijos. Amén, amén y amén. Jóvenes, Dios los bendiga. Mañana miércoles 7 de la tarde nos encontramos presencial aquí en Demir. El jueves una reunión especial nuevamente a las 7 de la tarde. Como el jueves pasado nos estará ministrando el pastor Sergio. Así que estén atentos a los anuncios del jueves. Y el próximo domingo, 11 de la mañana, presencial. Que Dios te bendiga y cuenta testimonios. El aceite te ha visitado. Cuenta testimonios. Bendiciones.